Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. En el Día del Trabajador comenzamos la transmisión número 236 de Demoliendo Mitos de la Política. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. 1 de mayo, día verdaderamente muy especial, en primer día por la celebración del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Felicidades a todos ustedes. Y en segundo lugar también porque el 1 de mayo representa el día de la caída de Berlín a manos del Ejército Rojo, aunque en realidad formalmente Berlín, o dicho de otra manera, la administración nazi de la ciudad de Berlín en 1995, el gobierno nazi con sede en Berlín, en 1945 realiza la capitulación de la ciudad de Berlín, no la capitulación incondicional de Alemania en su conjunto, sino la rendición de la capital alemana el día 2 de mayo, ¿sí? Pero el día 1 de mayo, horas antes de la capitulación, los soldados soviéticos conquistan el Reichstag, la sede del Parlamento alemán, y establecen la bandera soviética sobre el Reichstag, naturalmente destruido o prácticamente destruido en su totalidad, y generan esta imagen en 1945, una vez más, el 1 de mayo de 1945. De aquí la importancia de este día, también en el recuerdo de el derrocamiento del nazismo o la derrota del nazismo a manos de la Unión Soviética, no de los aliados estadounidenses, británicos, franceses, no a manos de las fuerzas de la libertad, así las caracterizaría el impresentable presidente argentino Javier Milei, sino a manos de el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Así que independientemente de la simpatía o antipatía de cada quien por la Unión Soviética, muchas gracias, Unión Soviética, por haber determinado la derrota del nazismo. La Unión Soviética realizó entre el 70 y el 80% del esfuerzo militar para la derrota de la Alemania nazi. Y el 1 de mayo, esta imagen, una vez más la presentamos, la cual recorrió el mundo. Los soviéticos realizaron un pequeño retoque de esta imagen, porque por ahí aparecía la manito de otro soldado también. Bueno, realizaron un retoque y, por cierto, esta imagen recorrió el mundo, pero antes del izamiento de esta bandera de la Unión Soviética sobre el Reichstag, en realidad los primeros soldados soviéticos realizando el izamiento de la bandera establecieron esta bandera, seguramente conocidas por todos ustedes, porque todavía hoy, cuando Rusia conquista un poblado, una ciudad, una localidad en Ucrania, por lo general acompañan la bandera de la Federación Rusa actual, tricolor, con esta bandera conocida como la bandera de la victoria o el estandarte de la victoria, con la inscripción en ruso, naturalmente, escrita con las letras del alfabeto cirílico, con la inscripción 150 o centésimo quincuagésima orden, si no recuerdo mal es el ordinal, centésimo quincuagésima, 150 orden de fusileros de Kutuzov, división Idritsa de segunda clase,
79 o 79º Cuerpo de Fusileros, Tercer Ejército de Choque, Primer Frente Bielorruso. ¿Sí? Esta es la primera bandera izada en el Reichstag. Después, poquito después, realizaron el izamiento de esta bandera, presentaron esta bandera, realizaron una fotografía y esta foto recorrió el mundo como la foto del final de la guerra y de la derrota del nazismo, aunque recién al día siguiente, una vez más, Berlín presentaría su rendición y recién, más o menos una semana después de esto, el 8 de mayo, en el horario alemán, 9 de mayo en el horario soviético en aquel entonces, ruso en este momento, toda Alemania promulga la capitulación, toda la Alemania nazi capitula incondicionalmente. Hitler había cometido suicidio un día antes de esto, el 30 de abril de 1965, en su búnker. Hitler comete suicidio. Al día siguiente, los soviéticos conquistan el Reichstag alemán, edificio, por cierto, aún naturalmente reconstruido y remodelado, hoy día llamado Bundestag, ¿sí? No el Reichstag, no la dieta del reino, sino hoy día llamado la dieta o el Parlamento Federal, ¿sí? Quería comenzar con esto y naturalmente, por cierto, Ejército Rojo, Ejército Soviético, como recuerdan muchos historiadores, de trabajadores y campesinos. Así que las dos cuestiones aparecen fuertemente relacionadas, tanto la celebración del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras como la celebración de la captura de la capital de la Alemania nazi, Berlín. Ambas aparecen ligadas, ambas aparecen relacionadas, porque el Ejército Rojo representaba un ejército de trabajadores y campesinos. Esto, a pesar de las antipatías de quien quiera rechazar a la Unión Soviética, al Ejército Rojo, lo que quieran, ¿sí? Lo que quieran. Un ejército compuesto por trabajadores y campesinos, y ellos determinaron el final del nazismo. Si no, ya apareceríamos, como recordaba Fernando en la última charla, apareceríamos con la manito arriba, ¿sí? En el caso de una victoria del bigotudo. Israel en llamas. Es el tema de hoy. Israel en llamas, Israel bajo fuego. Los incendios forestales fuera de control están no solamente generando muchísimos problemas para el funcionamiento normal, el funcionamiento de Israel, el funcionamiento interno de Israel como país, sino que también están comenzando a generar consecuencias en cuanto a la política exterior de Israel y su capacidad de ataque y de intervención en los países vecinos. Cuidado con esto. Ese es nuestro tema de hoy y quiero comenzar inmediatamente presentándolo con algunas imágenes. Aquí, con un poquito de paciencia, por aquí. Ahora sí, algunas imágenes de la situación desesperante en Israel. En realidad, estos incendios generalizados, estos incendios forestales, comenzaron días atrás como resultado de la combinación de una ola de calor y fuertes vientos, por sobre todas las cosas, vientos provenientes del oeste. Estos vientos incluso determinaron el comienzo de una tormenta de arena y esto generó a partir de entonces incendios a lo largo de todo el territorio israelí y por sobre todas las cosas incendios en los alrededores de Jerusalén, zona particularmente afectada y particularmente sensible para la dirección política de este país de Medio Oriente.
Aquí imágenes de, naturalmente, las autopistas, las carreteras, las rutas completamente cortadas y el trabajo de, ahí lo presentamos en pantalla completa, y el trabajo de los servicios de emergencia, por el momento insuficiente, porque según las propias autoridades israelíes, hasta el momento la situación aparece fuera de control. Aquí algunas imágenes de estos trabajos. Podemos presentar también los mapas, por ejemplo, de la situación en cuanto a las temperaturas. Esto lo he reseñado recién. La ola de calor es el trasfondo de estos incendios, ola de calor, sumado a los fuertes vientos. Y aquí el mapa de los incendios, esto al día de ayer, posiblemente hoy incluso más, incendios una vez más a lo largo de todo, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, pero sobre todo alrededor de Jerusalén. Esta situación determinó que el día de hoy el propio Netanyahu, atención a estas imágenes, aquí, el propio Netanyahu el día de ayer promulgó el Estado, ahí por cierto acompañado a su derecha por Ben-Gvir, en este gabinete de fanáticos fundamentalistas mesiánicos, bueno, y todo lo atribuible a estos personajes, racistas, supremacistas, bueno, todo lo sabido por todos ustedes. Aquí la transmisión en la cual públicamente realiza la declaración de emergencia nacional. Aquí determina la declaración de emergencia nacional, nada más y nada menos. Y según la traducción de estas palabras, redondeó su mensaje con la siguiente afirmación: debemos proteger a cualquier costo a Jerusalén. Jerusalén no puede caer bajo el fuego. Aparentemente la situación muy, muy, muy grave y hasta el momento, según las propias autoridades israelíes, fuera de control. Por aquí algunas imágenes adicionales de los difundidas mayormente a través de las redes sociales. Aquí, por ejemplo, el escape, la huida, sencillamente la huida de los vehículos sobre esta carretera. Una situación verdaderamente desesperante. Aquí directamente abandonan los vehículos, los automóviles, los camiones sobre la ruta y comienzan el escape por el fuego más adelante. Más imágenes por aquí. Eso es el trabajo de los bomberos. Esto sencillamente desacelera el avance, ¿no? Estas acciones de los bomberos contra estos focos básicamente desaceleran el avance, pero de ninguna manera desactivan los incendios. Más imágenes por aquí. Aquí, bueno, más trabajos de los bomberos con incendios al costado del camino. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí algo muy interesante, lo voy a caracterizar de esa manera. Aquí imágenes, atención a esto, estas imágenes de asentamientos, granjas ilegales, asentamientos de colonos israelíes ilegales en Cisjordania afectados por los incendios. Atención a estas imágenes, verdaderamente
bíblicas, las podríamos caracterizar de esa manera, por lo espectaculares, ¿no? Asentamientos ilegales de colonos israelíes en Cisjordania ocupada. Bueno, aquí las imágenes. Aquí las imágenes. Más información. No solamente aparecen Jerusalén rodeada por el fuego, estos asentamientos ilegales de colonos, muchos, pero muchos otros lugares en Israel, aquí una vez más el mapa de los incendios, sino también aparecen afectadas bases militares, en particularmente una base militar, una base aérea, parece fuertemente afectada, y eso generó imágenes difundidas, al menos por los canales, eh, ligados al mundo árabe, al mundo islámico, incluso los canales prorrusos también, en Telegram, todo esto. Estas aparentemente las capturas logradas en un museo militar en el cual presentaban tanques Merkava en exposición, alcanzados por el fuego. Estos los mismos tanques utilizados para la invasión de Gaza, quizás estos, ya que en un museo, un poquito más anticuados, pero el tanque básicamente el mismo, el tanque Merkava de fabricación israelí. Y por aquí las imágenes más fuertes de todas, sin muertos ni heridos, pero sí con imágenes desesperantes en cuanto al escape de soldados israelíes de las llamas del fuego. Atención a esto, cortito, pero atención. Casi absorbido por las llamas ese soldado, en su intento infructuoso, por lo menos hasta ahí, de generar una barrera al fuego, cerrando la puerta, completamente acorralados por el fuego. Hasta el momento no fueron documentados casos de víctimas fatales. Formalmente, oficialmente, no fueron documentados. Por el momento, la prensa israelí no presentó información respecto a muertos, a víctimas fatales, pero sí a más de, hasta el momento, 750 heridos. Llama la atención, tantos heridos y ninguna víctima fatal, quizás parte de la política de comunicación del Estado israelí en cuanto a, bueno, una situación de emergencia, pero oficialmente hasta el momento 750 heridos y en ascenso las cifras a toda velocidad. Algunas imágenes más. Desesperado el trabajo de los bomberos. Los vientos, todo el tiempo vientos, más vientos, en todas las imágenes visibles los fuertes vientos. Casi imposible la detención de un incendio forestal con viento por la velocidad de avance. Bueno, esta es la situación. Por el momento, esa es la información a disposición. Podemos presentar algunas informaciones más aquí. Algunas imágenes más. Esto además en un momento álgido en cuanto a la geopolítica regional en Medio Oriente y en particular a Israel, debido a varias cuestiones simultáneas. En primer lugar, bueno, el denominado Día de la Independencia de Israel, las celebraciones por el Día de la Independencia, o mejor dicho, la preparación para las celebraciones por el Día de la Independencia, algunas cosas, algunos actos ya llevados a cabo, por cierto. En segundo lugar, por la situación en Siria, donde
el gobierno de Al-Gulani, el gobierno del HTS, el gobierno de los islamistas del HTS, islamistas, perdón, yo voy acompañando la mirada con ustedes, las imágenes con ustedes, esto no visto, por eso yo un poquito distraído. Bueno, el gobierno de Al-Gulani, un grupo de fundamentalistas islámicos, de terroristas islamistas, el cual, recordarán, protagonizó el derrocamiento del gobierno del Al-Assad, gobierno, por cierto, con el apoyo de Irán, como así también con el apoyo de Rusia. Ese movimiento de terroristas islámicos fue patrocinado en primer lugar por Turquía, pero asimismo por Estados Unidos e Israel. Nosotros vaticinamos que comenzaría, lógicamente, en el marco de un país tomado por el terrorismo islámico, comenzarían masacres, comenzaría una política de terror, de represión contra todos los grupos religiosos existentes en un país tan especial como Siria, un mosaico religioso. Eso comenzó inmediatamente. También vaticinamos una guerra civil o, dicho de otra manera, el recrudecimiento de la guerra civil, porque la guerra entre distintas facciones internas no desapareció por completo en Siria, incluso después de que Assad pudiera de alguna manera desactivar el avance de Daesh. Es el nombre de básicamente el Estado Islámico en Siria. Pudo desactivar esto después de una situación prácticamente de dimisión gracias a el apoyo ruso, pero no desapareció. Los focos de resistencia en esta guerra civil no desaparecieron por completo. Guerra civil, naturalmente, recuerden, vamos retrocediendo cada vez más en el análisis, como siempre en estos casos. Guerra civil desencadenada por la invasión de Estados Unidos a Irak y a partir de ahí el comienzo de la guerra civil en Irak, el surgimiento en el marco de esa guerra civil de el Estado Islámico como uno de los muchos grupos en disputa por ese Irak destruido por los Estados Unidos y a partir de entonces comenzó el avance del Estado Islámico desde Irak hacia Siria y eso determinó una situación de guerra civil dentro de Siria en la cual participaban por un lado el gobierno de Al-Assad, por el otro lado el fundamentalismo islámico de Daesh o dicho de otra manera del Estado Islámico en Siria, conocido como Daesh, apoyado por grupos opositores al gobierno de distinto tipo, desde grupos contrarios al Freedom Fighters, lo llamaban, grupos opositores al gobierno de Al-Assad porque querían una suerte de régimen liberal a la manera de las supuestas democracias liberales occidentales y, bueno, grupos de minorías religiosas y, naturalmente, el Estado Islámico. Todos ellos, primero, combatiendo en conjunto. Qué bolsa de gatos, así lo caracterizaríamos en mi país, ¿no? Qué mezcolanza de cosas distintas, porque los islamistas querían naturalmente un Estado islámico, un Estado naturalmente represor de cualquier forma de credo religioso distinto al pregonado supuestamente por ellos mismos. Los liberales querían una democracia a la occidental, una democracia liberal de tipo occidental. Otros grupos minoritarios, incluidos los kurdos, querían sencillamente su independencia o su autonomización respecto al gobierno central de Al-Assad. Bueno, primero comenzaron todos ellos combatiendo contra el gobierno de Al-Assad y después comenzaron guerras entre ellos, naturalmente también, y eso generó una situación de guerra civil
aparentemente controlada tras el ingreso de Rusia, tras el llamado del propio gobierno sirio solicitando asistencia rusa, pero la guerra civil no desapareció y la política implementada a partir de entonces, por sobre todas las cosas, por Estados Unidos de sanciones económicas, generó una situación terrible en el día a día de los sirios, independientemente de su pertenencia o de su pertenencia étnica, religiosa, e independientemente de su posición respecto al gobierno, una situación de pobreza tremenda en toda Siria como producto de las sanciones estadounidenses. Eso reactivó finalmente la guerra civil y con el avance de este grupo comandado por Al-Golani, pero capitaneado desde Turquía con el apoyo de Estados Unidos e Israel, bueno, finalmente eso generó el derrocamiento del gobierno de Al-Assad y la llegada de estos señores, de estos fundamentalistas islámicos al gobierno. Y comenzaron las matanzas hasta hace poquito de los alawitas, las matanzas y las resistencias naturalmente también de los grupos étnicos y religiosos contrarios a esta opresión. Primero de los alawitas, con unas imágenes vistas hace alrededor de un mes tremendas, porque no solo perpetran matanzas, sino que además antes de eso perpetran torturas, humillaciones, todo eso filmado y finalmente los ajusticiamientos, una cosa horrible. Hace unos días comenzaron no los alawitas, sino los drusos, en algunos lugares aliados a los israelíes, comenzaron a protagonizar focos de resistencia, respondió el gobierno de Al-Gulani y finalmente el día de ayer aparentemente habrían desactivado esto a la manera de ellos, como terroristas, con imágenes terribles de las masacres, no solamente contra los combatientes, sino contra todas estas poblaciones. En última instancia quieren eso, ¿no? La limpieza étnica de cualquier grupo distinto al de ellos mismos. Y bueno, una vez más, lo de siempre, cuando uno patrocina monstritos o monstruos, más bien, porque de monstritos estos señores nada, cuando uno patrocina monstruos, en algún momento los monstruos pueden comenzar las monstrerías, ¿no? O dicho menos simpáticamente, pueden protagonizar un giro de 360 grados y comenzar acciones contra sus propios patrocinadores. Recuerden a Al-Qaeda, creado por Estados Unidos. Recuerden incluso al ejército islámico, también patrocinado por Estados Unidos en el marco de la guerra civil en Irak, lo mencionado anteriormente. Bueno, ahora los fundamentalistas de el HTS o de las fuerzas político-militares encabezadas por Al-Gulani, Tahir al-Sham, de ahí lo de HTS, es el nombre, recién no lo recordaba, por eso lo llamaba HTS. Tahir al-Sham, bueno, ahora comienzan de repente con el ataque de contra un nuevo grupo étnico, pero esta vez un grupo étnico a menudo aliado con Israel, con lo cual Israel, por un lado, patrocinó esto para generar la caída de Al-Assad, aliado a Irán y por ende enemigo de Israel, para generar caos. Con éxito patrocinaron esto, pero ahora de repente comienza el cambio, el giro de estos terroristas realizando acciones terroristas contra una minoría en particular aliada a Israel. De aquí a poco esto va a generar también un enfrentamiento directo contra los kurdos, aliados de Estados Unidos, como así también contra posiblemente otros grupos en Siria patrocinados por Turquía. Esa es la lógica propia de el patrocinio de terroristas contra enemigos de las grandes potencias, ¿no? Siempre la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, pero si ese enemigo de tu enemigo en realidad representa un grupo terrorista, una vez en el gobierno va a comenzar a realizar un grupo terrorista y de aquí a poco protagonizará un giro y comenzará una política de acciones terroristas contra los propios patrocinadores. Esta es la situación respecto al HTS, los kurdos e Israel en este momento. Por eso
perdón por esta explicación tan larga, pero quería precisamente contextualizar el momento en el cual estos incendios en Israel comienzan a generar no solamente problemas hacia el interior, hacia el día a día de los israelíes y incluso hacia la capacidad política, de gobernabilidad política del gobierno de Netanyahu frente a la ciudadanía israelí, sino que comienzan también a generar todos estos problemas en este contexto tan particular, el contexto de el caos en Siria, la guerra civil en Siria, el ataque contra aliados israelíes en Siria, concretamente los drusos, y además, recuerden también como contexto, la situación con Irán, más particularmente con Irán y Estados Unidos, porque el gobierno de Trump y el gobierno actual iraní comenzaron negociaciones para generar un nuevo acuerdo nuclear después de que el propio gobierno de Trump en el 2017 determinara después de que el gobierno de Trump abandonara el acuerdo celebrado anteriormente por Estados Unidos e Irán bajo la administración de Obama. Obama primero quería una guerra, después rectificó en parte por la presión internacional en contra de esto, en parte porque una guerra contra Irán habría generado una situación insostenible en el contexto aquel, con Estados Unidos sobreextendido, con el desastre en Afganistán, etcétera, etcétera. La intervención del Papa Francisco, en ese sentido, también ayudó mucho a que Obama debiera rectificar su intención inicial de la guerra, de comenzar una guerra contra Irán, generó un acuerdo nuclear en el cual participaron muchísimos países, incluido China, Rusia, bueno, todos los grandes países con tecnología nuclear. Y después, una vez llegado Trump a su primer gobierno, Trump de la noche a la mañana, sin razón aparente, abandonó este acuerdo nuclear, el cual básicamente determinaba que Irán podía realizar actividades pacíficas, civiles, actividades nucleares pacíficas y civiles, como la investigación, la producción de energía, la investigación médica, etcétera, etcétera, sin generar una bomba atómica. Un acuerdo verdaderamente exitoso. Además, participaban muchos otros países del mundo como controladores. Irán había convalidado efectivamente esas revisiones internacionales. Los emisarios de la Agencia Atómica Internacional recorrían las instalaciones sin problemas, no habían presentado ningún tipo de objeción ni de sospecha sobre un programa nuclear secreto en el marco del desarrollo nuclear civil de Irán. Todo parecía perfecto, viento en popa, hasta que Trump en el primer gobierno, en su primer mandato, abandonó este acuerdo, porque sí. Y ahora de repente quiere un nuevo acuerdo y comienza Trump con las amenazas: si no generamos un nuevo acuerdo, entonces vamos a comenzar una guerra contra Irán con bombardeos y demás. Bueno, si comenzaran una guerra, aparecerían en una situación verdaderamente muy difícil los Estados Unidos por el poderío militar de Irán, por su tamaño, por las características propias de un enfrentamiento en ese escenario geográfico, geopolítico tan complejo. Pero bueno, Trump quiere un acuerdo, su forma de negociación siempre está, la de las amenazas. Los iraníes inicialmente rechazaban esto con el argumento bastante sólido de: si abandonaron antes el acuerdo, ¿por qué entonces no habrían de abandonar un nuevo acuerdo? Bueno, cierto, pero aún así los iraníes comenzaron las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre la cuestión nuclear están siendo realizadas en Omán, y básicamente ambas partes quieren lo mismo. Irán no quiere una bomba atómica, algo dicho en innumerables ocasiones por todos los altos cargos políticos y militares. El último de ellos, lo recordarán, lo presentábamos hace algunos días, el principal asesor del ayatolá, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero lo presentábamos aquí en sus declaraciones en la televisión pública, el principal asesor político del ayatolá, quien respondía a las preguntas de una periodista en una entrevista en la televisión pública: Irán no quiere una bomba nuclear
porque las bombas nucleares por lo general generan escaladas y si Irán genera una bomba nuclear, entonces sus adversarios en la región, por sobre todas las cosas Arabia Saudita, también va a querer una bomba nuclear y todos los países de la región van a querer una bomba nuclear y eso no genera un beneficio para Irán, sino todo lo contrario, una escalada y que todos aparezcan un nivel más arriba y con la capacidad de destrucción total de sus adversarios o sus enemigos. ¿Qué quiere Irán entonces? Quiere el desarrollo de la tecnología nuclear no militar, algo completamente legítimo, básicamente energía atómica, desarrollo de tecnologías nucleares, etcétera, etcétera, y quiere naturalmente también el desarrollo libre de sus armas, por sobre todas las cosas, de sus misiles convencionales. ¿Sí? ¿Y qué quiere Estados Unidos? Estados Unidos también quiere esto, básicamente. Hace unos días nada más, si no recuerdo mal, Michael Waltz, no recuerdo ahora bien, bueno, puede que Michael Waltz o Pete Hegseth, ¿sí? O Pete Hegseth, el secretario de Defensa, Mike Waltz, el National Security Advisor, el asesor de seguridad nacional, uno de los dos, en un tuit, básicamente establecían que Estados Unidos no rechazaba el desarrollo militar convencional de Irán. De alguna manera, convalidando la posibilidad de que Israel realice mayores avances en su capacidad militar y, por sobre todas las cosas, en su capacidad misilística. Cuidado con los misiles iraníes, cuidado con los drones iraníes. Por decisiones de estrategia militar acertadas, los israelíes comenzaron con los recursos propios los israelíes, los iraníes, yo hablando de Irán y diciendo Israel, perdón, fijado en perdón, cuidado con los misiles iraníes, eso es lo que quería, rectifico, lo que quería antes, cuidado con la capacidad misilística de Irán y los drones iraníes, ahora sí, con pocos recursos, con decisiones acertadas, comenzaron un desarrollo militar en ese sentido, misiles, algunos incluso misiles balísticos de velocidad hipersónica en el momento de su caída, el desarrollo de los drones rusos, los geranios, básicamente descienden de los Shahed iraníes, ¿sí? Tecnología, entre comillas, rudimentaria, pero hoy verdaderamente disruptiva, muy efectiva, y si no, recuerden la situación entre Yemen y Estados Unidos, no pueden dos grupos de ataques encabezados por sus respectivos portaaviones en el Mar Rojo, en las costas de Yemen, desactivar las actividades militares de los hutíes. Hutíes en Yemen, uno de los países más pobres del mundo, pero con misiles provenientes de Irán, algunos aparentemente incluso elaborados por ellos propios, y drones provenientes de Irán. Bueno, no puede Estados Unidos contra uno de los países más pobres del mundo por la ayuda de Irán, así que conceptualicemos entonces el poderío iraní en cuanto a drones y misiles. Quizás en cuanto a tropas de tierra, otros países musulmanes como Turquía, por ejemplo, presenten ejércitos más fuertes, pero en cuanto a esta capacidad hoy determinante en cualquier guerra, Irán aparece entre los países más poderosos del mundo en cuanto a lo militar. Los estadounidenses entonces no rechazan, por eso el tuit de Waltz o de Hegseth, no rechazan el desarrollo de esto, derecho de cualquier país del mundo, pero sí rechazan el desarrollo de una bomba nuclear. Con lo cual, ni Estados Unidos ni Irán quieren que Irán genere una bomba nuclear y ambos quieren ambos Estados Unidos convalida Irán, los iraníes quieren el desarrollo de armas convencionales, ambos de acuerdo en eso. Por lo cual, en principio, deberían poder establecer un acuerdo sobre todas estas cuestiones y para eso las negociaciones en curso en Omán. Pero ¿quién no quiere esto? Y retrocedo una vez más al tema inicial de esta transmisión. Los israelíes, Netanyahu, ¿no? Muchos israelíes rechazan al gobierno de Netanyahu por, las barbaridades de su política exterior, todas las
ya conocidas las masacres en Gaza, etcétera, etcétera. La política de caotización y de reformulación, de rediseño de toda la región, derrocando gobiernos, perpetrando atentados terroristas o el asesinato de líderes de países enemigos, etcétera, etcétera. El gobierno de Netanyahu no quiere esto porque el gobierno de Netanyahu quiere una guerra directa con Irán. Pero no puede comenzar una guerra directa por precisamente el poderío militar de Irán. Entonces quiere que lo acompañe Estados Unidos. Y en ese contexto, hace unos días, no la semana pasada, hace unos días presenciamos una explosión terrible en un puerto enorme en el sur de Irán, en el estrecho de Hormuz, un complejo portuario compuesto por varios puentes, aparentemente a partir de la explosión de químicos en contenedores provenientes de China utilizables para la construcción, para la elaboración de combustible sólido para los misiles iraníes. Olvidados ahí esos químicos, no recuerdo exacto, no recuerdo, algo hidrato de cianuro, una cosa así, bueno, con eso generan otro compuesto, a la vez con eso otro compuesto, y con eso pueden generar el combustible sólido para los misiles. En un ratito, si quieren, realizo la averiguación de qué compuesto aparecía en estos contenedores. Eso determinó una explosión en cadena y imágenes también bíblicas en cuanto a lo terrible de la explosión. Lo presentamos aquí y lo recordarán. Esta explosión no comenzó por el azar, por azar. Esta explosión comenzó por un atentado terrorista. Y obviamente, ¿quién quiere el fin de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos? Israel, porque no quiere una negociación y un acuerdo nuclear y por ende desactivar la posibilidad de la guerra, sino que quiere una guerra directa. Por eso perpetraron este atentado, la voladura de estos químicos evidentemente olvidados ahí, no recordaban ahí, sino dejados ahí sin mayor seguridad, pero con un tremendo potencial explosivo, y generaron una explosión tremenda con, hasta el momento, si no recuerdo mal, algo así como 40 víctimas y 750 heridos. Bueno, volado por los aires todo un puerto, un complejo portuario enorme, una explosión tremenda. Presentamos aquí imágenes, no voy a presentarlas nuevamente. ¿Cómo reaccionaron los iraníes a esto con la denuncia de este acto terrorista? No, porque si realizasen una denuncia de esto, si realizasen una denuncia pública de este acto terrorista, muy probablemente llevado a cabo por gente contratada por el Mossad, entonces eso determinaría el fin de las negociaciones con Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo presentan ante su público, ante su ciudadanía, las negociaciones con Estados Unidos cuando un aliado de Estados Unidos genera un atentado terrorista en su propio territorio? No pueden. Entonces lo presentaron como un accidente, mencionando efectivamente estos químicos, no con el nombre específico y sin la referencia a la utilización de estos químicos para la producción de combustible sólido para los misiles, pero sí con la referencia a, por un accidente con sustancias químicas depositadas en el puerto, comenzó una explosión muy fuerte y, bueno, eso generó muchas víctimas fatales. Esta es la situación también de Israel, pero cuidado, porque ahora con los incendios, las cosas mucho más complejas, mucho más difícil. Una intervención en Siria en defensa de los drusos, mucho más difícil acciones de el Mossad como esta en Irán. Días después de esto también fue documentada una explosión en una fábrica de pólvora en Irán, también otro accidente, ¿sí? Pero con los incendios las cosas más difíciles, mucho más difíciles. Acá no estamos presentando la noticia de unos incendios aislados, por ahí una cuestión interna, no, sino Israel de punta a punta, prendida a fuego,
Jerusalén rodeada por el fuego, emergencia nacional declarada por Netanyahu y esta situación en Siria, en Irán, bueno, con el Líbano siempre la tensión permanente, en Gaza con unos ataques criminales llevados a cabo la semana pasada, 50 víctimas fatales, la mayoría de ellos civiles, otra vez estos ataques criminales de Israel contra civiles en Gaza. Bueno, el fuego de repente genera un impedimento para todas estas políticas del gobierno de Netanyahu. Así que cuidado porque a veces, ¿cómo podríamos llamar a esto? Geopolítica, ¿no? Conceptualizamos como geopolítica a la relación entre el espacio y el poder, o dicho de otra manera, la geografía y la política. Acá presenciamos la relación entre el clima y la política. ¿Cómo lo llamamos? Geopolítica, no. Climapolítica. La afectación del clima a la política exterior de un país. Interesante, interesante realmente. Todas las consecuencias de estos incendios en el escenario geopolítico de Medio Oriente. Segundo tema sobre el cual quiero hoy realizar un análisis, porque hoy con bombos y platillos Estados Unidos presentó esta noticia. Atención aquí. Estas las palabras de el secretario del Tesoro estadounidense. En cualquier otro lugar lo llamarían ministro de Economía o ministro de Hacienda. En Estados Unidos lo llaman secretario del Tesoro. Thanks to President Trump's tireless efforts to secure a lasting peace. Gracias a los incansables esfuerzos del presidente Trump para garantizar una paz duradera, I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement. Estoy orgulloso de anunciar la firma de el acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Ucrania el día de hoy. Between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. Estableciendo el Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania. Sí, señoras y señores, finalmente los estadounidenses y los ucranianos finalmente, un poquito más bajo esto, por ahí más bajito, finalmente realizaron la firma, finalmente establecieron un acuerdo relativo a los recursos naturales de Ucrania, un acuerdo conocido hasta ahora en el marco de las negociaciones como el acuerdo por los minerales, el acuerdo por las tierras raras. Recordarán los rifes y rafes, las idas y vueltas entre Trump y Zelensky, las arduas negociaciones ligadas a esto. Bueno, después, en el marco de esas negociaciones, después de muchas instancias de atascamiento de las negociaciones, ¿sí? De rechazos de las propuestas promovidas por Estados Unidos y de colapso de las negociaciones, amenazas de Trump, etcétera, etcétera. En el medio generaron un memorando como una especie de paso intermedio y finalmente el día de hoy realizaron el anuncio de la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania respecto a los recursos naturales, un acuerdo conocido como Acuerdo de Cooperación Estratégica entre Estados Unidos y Ucrania. Pero, atención a esto, este acuerdo tan publicitado por Trump como la forma de recuperación de los 350.000 millones de dólares cedidos por Estados Unidos a Ucrania en el marco de su guerra contra Rusia. Esta, por lo menos, la cifra asignada por Trump, según Zelensky, 150.000, según Trump, 350.000, es el grado de corrupción y de
opacidad en todo esto. No pueden determinar entre ellos mismos la cantidad de dinero entregado y no entre, el redondeo de una cifra, si pagados 220 o 220,50. No, no. Acá en cuestión la diferencia entre 150.000 y 350.000 millones de dólares, nada más, ¿sí? Conceptualicemos a ese dinero en billetes en efectivo, ¿no? Básicamente contenedores y contenedores y más contenedores repletos de billetes de $100. Obviamente esto no lo despachan así, pero esa es la magnitud de la diferencia entre las distintas contabilidades como producto de la corrupción, de la mafia, de todo esto, del complejo militar industrial, de las guerras eternas y demás. Bueno, Trump durante mucho tiempo machacó y machacó con que él generaría un acuerdo por los minerales estratégicos ucranianos como una compensación por todo este dinero entregado. ¿Y qué respondía Zelensky? Primero, no, este acuerdo o estos acuerdos propuestos por Estados Unidos representan una entrega de nuestros recursos, representan una entrega de nuestra soberanía y además, no solo eso, respondía Zelensky, también queremos en el marco de estos acuerdos garantías de seguridad. Bueno, finalmente este acuerdo final de cooperación anunciado hoy, por un lado, básicamente no establece el repago de ninguna deuda, de hecho, por el contrario, rechaza la existencia de una deuda de Ucrania con los Estados Unidos directamente, con lo cual toda la perorata de Trump, todo telenovela, todo narrativa, todo actuación de repago de lo entregado, nada, ni un centavo. Pero por otro lado, tampoco establece garantías de seguridad de ningún tipo, con lo cual el acuerdo ni bueno para Estados Unidos, ni bueno para Ucrania, ni bueno para Trump, ni bueno para Zelensky, pero Estados Unidos lo está presentando, e incluso Zelensky de Ucrania también, por sobre todas las cosas del gobierno de Trump, lo está presentando como el gran logro de el negociador en jefe, Donald Trump, cuando en realidad este representa un acuerdo, en primer lugar, intrascendente, no lo vamos a recordar en absoluto de aquí a una semana, y en segundo lugar, si no perjudicial para los Estados Unidos, por lo menos no beneficioso. No genera beneficios para Estados Unidos, podría incluso generar perjuicios para Estados Unidos en el sentido de más gasto y más entrega de dinero, pero por sobre todas las cosas presenciamos acá una operación mediática para generar de toda esta historieta, de toda esta telenovela de los minerales estratégicos ucranianos para el repago de la deuda, algo finalmente vendible al público estadounidense, a pesar de lo intrascendente y de que no establecen este acuerdo el repago de nada, ¿sí? De hecho, básicamente establecen lo contrario, establecen que de esos $350.000 supuestamente entregados, Ucrania carece de responsabilidad, carece de deuda de ningún tipo con los Estados Unidos. Por el momento proliferan las versiones, proliferan las especulaciones, no fue presentada mucha información, pero en principio el acuerdo en cuestión firmado hoy generaría básicamente un fondo de reconstrucción para Ucrania, naturalmente, a partir de la mitad de las regalías obtenidas por Ucrania de cualquier proyecto de explotación de recursos naturales. De aquí en adelante, ¿sí? De aquí en adelante, si comienza en Ucrania un proyecto para la explotación de tierras críticas, de minerales escasos, incluso de hidrocarburos, bueno, eso genera regalías para Ucrania, genera el pago de una regalía de dineros por el derecho a la explotación de eso
a manos de empresas privadas. Bueno, el 50% de esas regalías sería canalizado hacia este fondo de reconstrucción. Estados Unidos realizaría desembolsos equivalentes a este fondo de inversión, ¿sí? Si una nueva mina de carbón en Ucrania genera regalías por $100 millones, Estados Unidos realiza un desembolso en este fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania, el pago de otros $100 millones, y así generan un fondo y con ese fondo finalmente realizan el financiamiento de proyectos para la reconstrucción de Ucrania con prioridad, con preferentemente empresas estadounidenses. Es el acuerdo, no más que eso, con lo cual, de repago de la deuda, de los fondos enviados por Estados Unidos, nada. De garantías de seguridad, nada. De conveniencia para Estados Unidos, bueno, quizás la contratación de alguna empresa estadounidense para algún proyecto hecho con estos fondos, con este fondo de reconstrucción, pero un fondo de reconstrucción a partir de regalías de futuros proyectos, no de los proyectos ya existentes. Sí, una explotación de gas en Ucrania, algo bastante importante, ya genera ingresos y genera regalías. Bueno, si esto apareciese, si la mitad de estas regalías de repente apareciesen en este fondo ya al día de hoy y con eso comenzase la contratación de empresas estadounidenses, bueno, generaría algún beneficio para una empresa estadounidense. Pero esto no, esto a futuro, para los emprendimientos, para las regalías futuras. Y recordemos otra cosa, de todos los minerales ucranianos, la gran mayoría ya aparece en manos rusas, ya aparece en territorios controlados por Rusia. Con lo cual, toda una estupidez, toda una operación mediática, toda una paparruchada, con el objetivo de presentarlo con bombos y platillos como uno de los grandes logros del gobierno de Trump frente a la incapacidad de Biden. Bueno, Estados Unidos abandonó un gobierno de un anciano senil completamente incapacitado para el gobierno de Estados Unidos y comenzó el gobierno de un payaso. Y cada vez más lo que podía parecer inicialmente como una tentativa de un gobierno tendiente a la reconstrucción nacional de Estados Unidos, su reindustrialización, su reposicionamiento en el mundo, desde una perspectiva más acorde a la realidad y no a la idea del mundo unipolar y de que Estados Unidos puede lo que quiere cuando ya no puede. Bueno, lo que aparecía como eso, bueno, hoy día presenta cada vez más la forma del gobierno de un payaso, el cual no está realizando ninguna decisión acertada de cara a estos supuestos objetivos de renacionalización de los Estados Unidos, reconstrucción de la industria, restablecimiento de las relaciones con China, con Rusia, con Irán, todas paparruchadas de telenovela, de declaraciones rimbombantes y después finalmente alcanzados acuerdos o no intrascendentes. Algo muy parecido a lo del primer gobierno de Trump. Claro, nosotros presentábamos a menudo eso como, bueno, Trump quería mucho más, pero no pudo esta vez, no pudo por las resistencias internas, esta vez iba a poder. Bueno, las resistencias internas todavía ahí, pero las resistencias internas también dentro de su gobierno y por sobre todas las cosas, mucha incapacidad, mucho desconocimiento, mucho teatro, telenovela, declaraciones rimbombantes y estupideces como esta, ¿sí? Sobre este acuerdo sin la más mínima relevancia de aquí en adelante. Algo parecido a la situación en la negociación por la paz, con miras a la paz en la guerra entre Estados Unidos y Rusia en la guerra en Ucrania. Mucho piripipí, en 24 horas terminó esta guerra con un llamado, después en 3 meses, ahora Trump frustrado. Nada de nada logrado y los rusos con las cosas claras, avances militares, patrocinando formalmente esta negociación, pero en realidad
rechazando cualquier propuesta concreta, porque cualquier propuesta concreta connotaría generar una situación parecida a la del pasado, con los acuerdos de Minsk I y Minsk II, básicamente desactivar la guerra por un tiempo para generar el rearme de Ucrania y comenzar la guerra nuevamente, y los rusos están conscientes de esto, entonces no van a convalidar ningún resultado de esta negociación ficticia hasta haber establecido todos sus objetivos, y pueden esto porque aparecen como los ganadores de esta guerra. Entonces el gobierno de Trump ni siquiera puede esta negociación con Rusia más o menos bien. Todo cada vez más como una payasada. No obstante lo cual, debemos recordar que en comparación con el gobierno anterior y con el gobierno eventual de Kamala Harris, la candidata demócrata, presenciaríamos en este momento una situación todavía peor en el sentido de una escalada en la guerra en Ucrania y la posibilidad de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. Así que, por suerte, eso no. En ese sentido, Trump mejor que Harris. Pero más allá de eso, un payaso, así como payasa Harris, payaso Trump y un payaso, Biden no un payaso, un pobre abuelito senil, ¿sí? Pero bueno, por lo menos ahora, de joven sí, un buen hijo de su madre, ¿no? Pero en el último gobierno ya no determinaba nada, pobrecito. Así que del acuerdo tan mentado, nada de nada de nada. Una vez más, muchos gestos rimbombantes y al final la nada misma. En Ucrania lo mismo, en Irán o en la negociación con Irán, quizás la posibilidad de algo un poquito más concreto, pero posibilidad de payasadas también. Payasada la del primer gobierno de abandonar este acuerdo y querer comenzar un nuevo acuerdo similar ahora. Lo de los aranceles, otra payasada también, porque hasta el momento Estados Unidos solo generó con este establecimiento de tarifas, rectificación después, etcétera, etcétera, una pérdida de valores financieros enorme, el descenso de el comercio internacional afectando por sobre todas las cosas a Estados Unidos, recesión en las cifras publicadas ayer sobre el primer cuatrimestre del año, mucho de improvisación, mucho de una potencia en decadencia con distintas caretas, pero la potencia en decadencia y en todos los escenarios económicos, políticos, militares a escala global, la irreversibilidad de la decadencia de Estados Unidos frente al avance de países más serios, con conducciones más serias, como China, como la India, como Rusia, etcétera, etcétera, ¿sí? No como Europa, acompañando a este Estados Unidos en decadencia como furgón de cola, ¿no? Peores todavía, peores los líderes europeos que los estadounidenses, porque, bueno, si un capitán capitanea al Titanic hacia un iceberg, hacia un témpano, bueno, ya algo malo, ¿no? Para el barco. Pero si detrás de ese barco aparecen muchos barquitos felices, sí, vamos a acompañar al Titanic hacia el hundimiento, pues en nombre de los valores occidentales y de la libertad y de la democracia. Estos los europeos, ¿no? Esta es la semejanza, la analogía con los, bueno, peor, más tontos aún estos barquitos acompañando al Titanic hacia la zozobra absoluta, hacia el hundimiento. Así que unos más estúpidos que los otros. Bueno, demoledores y demoledoras. En media horita comienza la transmisión de Adrián Zelaya, nuestro canal hermano de MP Geopolítica, debajo el enlace. Programa de hoy interesantísimo sobre las guerras de Trump. Ya de a poquito, después de 100 días de gobierno, podemos comenzar a determinar realmente los lineamientos, a pesar de las idas y vueltas y de tantas cosas dichas en un sentido y después hechas en otro de Trump. Hoy lo va a presentar acá Adrián con lujo de detalles, y mañana nosotros con la charla de todos los viernes con el señor Juan Antonio Aguilar, ya confirmada, así que la vuelta de Juan Antonio después de 2 semanitas de
pausa o de charlas con Enrique Refollo, como en la última, y bueno, el viernes anterior no había podido por una cuestión personal. Así que recomenzamos las charlas con Juan Antonio Aguilar mañana y después de eso, mañana, como siempre también, Fernando Moragón con su programa propio en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano. Recuerden, por favor, demoledores y demoledoras, acompañarnos con el like, eso nos ayuda contra la censura. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, el agradecimiento eterno, un beso y un abrazo, queridísima Beatriz. Y a todos ustedes, demoledores y demoledoras, un abrazo fuerte y hasta mañana.